Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Hoy es un día de muchos apuros y ustedes dirán, acaba de hablar Sara de cortes de cabello y ahora se encuentra con otro gran amigo de Revista Al Día. Lenín González es nuestro abogado, nuestro asesor con temas legales que nosotros tenemos. Y siempre, pues, la pregunta está, y antes en mis redes sociales le estaba diciendo a todos nuestros amigos que íbamos a hablar acerca de las órdenes de alejamiento, y esto implica muchas cosas, Lenín, porque nosotros generalmente pensamos que es por acoso que estamos haciendo estas órdenes de alejamiento. Así es, Sara. En realidad, ¿qué es una orden de alejamiento y cómo se puede distinguir? Así es, buenos días una vez más, Sara, y a todos los que nos están viendo. Efectivamente, este es un programa multifacético, Sara. Así que si te miran hablando de cabello, ahora de cosas legales, pues aquí estamos para servirles. Efectivamente, hay diferentes órdenes de alejamiento, incluso hay órdenes de restricciones, de igual manera. Hablando sobre las órdenes de alejamiento, la palabra lo dice, es emitida por una autoridad, ya sea judicial o ya sea policial. En este caso, cuando son policiales, es cuando hay faltas y decimos, bueno, tengo problemas con mi vecino y decimos, ya no aguanto a mi vecino me hace la vida imposible, me echa la basura, me echa el agua y me ofende, me amenaza. Entonces recurrimos a la Policía Nacional, donde llegamos a un acuerdo. La mayoría de las ocasiones existe lo que se llama una mediación, y donde por un mes, 3 meses, puede darse una orden de alejamiento, donde la persona no se acerque a 100 metros, por ejemplo, de tu persona, hablando de problemas vecinales. Hablando sobre temas de pareja, también es muy común hablar sobre este tipo de restricciones, donde dicen, bueno, la mujer en este caso dice, bueno, me siento amenazada, me siento acosada, me siento asediada, estoy perseguida por mi expareja, en la mayoría de las veces por la expareja, ex esposo, y voy a solicitar a la Policía Nacional una orden de alejamiento, una restricción a que a cierta distancia esta persona no se comunique conmigo ni por vía física, tampoco a través de las redes sociales ni por teléfono. Eso te iba a preguntar porque hay bastantes dudas. Nosotros tenemos, ¿cuándo es que en realidad nosotros tenemos que buscar ayuda y poner una orden de alejamiento? Porque me parece extraño que vos me estabas diciendo, muchas veces se la podemos poner a nuestros vecinos, pero ¿cómo va a ser nuestro vecino de estar cierta distancia separado si es ahí donde vive? Sí, recordemos que en el caso de ser vecino, tenés toda la razón, pero recordemos de que hay un principio en derecho que dice que donde comienza mi derecho, hay una circunferencia donde comienza mi derecho, donde termina mi derecho, perdón, comienza el del otro. Entonces, correcto. Entonces, si yo tengo problemas con mi vecino, yo estoy dentro de mi casa, estoy en la acera de mi casa, mi vecino no puede acercarse a la acera de mi casa, ni enfrente de mi casa, ni mucho menos entrar a mi casa. A eso me refiero en el caso de una orden de alejamiento, de que sea mi vecino. En este caso también podemos hablar de que el juez determina si puede ser de manera recta la orden de alejamiento o también circular, como vos lo estaba diciendo, sí, el perímetro que nosotros no podemos pasar. Sí, no, es el perímetro. Cuando hablamos es sobre un perímetro. Ahora, ya tocaste una palabra que hablaste de un juez. Cuando hablamos de las órdenes de restricción o órdenes de alejamiento a través de vía judicial, ya estamos hablando de delitos más graves, de problemas más graves. Mayores. Correcto, instancias mayores donde efectivamente se ha cometido un delito, donde se está investigando un delito como acoso sexual, como abuso de menores en este caso, o violencia intrafamiliar, donde ha habido violencia psicológica y violencia física. Entonces, en este caso, un juez especializado en violencia o un juez penal correspondiente ordena una orden de restricción en una circunferencia, por ejemplo, que el hombre agresor o el agresor o el acusado no se acerque a la víctima ni se comunique, por ejemplo, con los testigos, cuando en este caso se está enfrentando un proceso judicial que no ha terminado. En este proceso judicial que nosotros estamos presentando, en el caso que vos nos pones ahorita, quizás es donde no se ha determinado que la persona sea culpable. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo mis sospechas de que quizás mi hermano, mi primo, mi abuelito está abusando físicamente de uno de los pequeños de la casa, sí, y nosotros llegamos a la policía? ¿Cuáles son los requisitos que en este caso la policía nos va a pedir para que nosotros tengamos o pongamos esta solicitud de orden de alejamiento? Lo primero, Sarita, para una falta o por un delito, lo primero es poner la denuncia. Recordemos, yo en otros programas he explicado de que la policía recepciona, en este caso la denuncia,
pasa la acusación al Ministerio Público y el Ministerio Público es el representante de la víctima y es el que se encarga de acusar ante la autoridad judicial competente. Entonces, en este caso, debemos de abrir el caso a través de una denuncia, ya sea la víctima directa o algún familiar. Si es menor de edad, tiene que ser el papá o la mamá del menor que vaya a poner la denuncia por acoso, por amenaza. Por sospechas. Es correcto, incluso el bullying. Es decir, se me viene ahorita a mi mente que vive un caso donde existía bullying en un colegio de secundaria entre un menor de edad con otro, que le quitaba el dinero, lo golpeaba y había lesiones psicológicas ya parece, porque desde primaria venía sufriendo, arrastrando esta situación. Y recordemos que en nuestros adolescentes, en los países latinoamericanos y europeos, existe una gran tasa de suicidio, muchas veces por ese tipo de situaciones, lamentablemente, que no somos exentos en Nicaragua a sufrir bullying, en este caso escolar. Entonces, de igual manera, se puede poner la denuncia por un menor de edad. Es correcto, por un menor de edad. Es decir, hay casos crónicos donde el bullying ha suscitado violencia psicológica y también violencia física, que ha sido golpeado. Se pone la denuncia y efectivamente, además de ser quitado del colegio, expulsado o trasladado del colegio, debe de existir una orden de alejamiento del acosador con la víctima. ¿Cómo es calificado la orden de alejamiento? ¿Como un delito, una medida? Es una medida. ¿Por qué? Es una medida cautelar. Las medidas cautelares las ocupan las autoridades policiales o los jueces en este caso, para evitar un mayor daño, en este caso, a la víctima. Y es una medida cautelar que no es para siempre, por eso se llama medida, porque lleva un plazo de tiempo. Por ejemplo, en las demandas de pensiones de alimentos, existe una medida cautelar que se llama orden de restricción migratoria. ¿Qué permite esto? Que el demandado, en este caso por pensión de alimentos, evite que se fugue, es decir, que se vaya del país. No puede, en este caso, salir del país. Yo tuve un caso donde la persona tenía orden de restricción migratoria y aparentemente no sabía esta persona que tenía esta orden, y en el aeropuerto lo detuvieron y le dijeron: usted no puede salir del país porque usted tiene ahorita una causa pendiente en el juzgado de familia tal y tiene que ir a solucionar esto. Entonces no pudo salir del país esta persona. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos, verdad, si no cumplimos esta orden de alejamiento? Recordemos que una orden de alejamiento es una medida cautelar, como lo dije, emitida por una autoridad, y si no cumplimos con esto, nosotros caemos en un delito que se llama desacato, y dependiendo si esta orden es judicial, el desacato es tomado como rebeldía y puede llevarnos incluso hasta a cárcel. Recordemos que en este caso el desacato, si nosotros somos notificados que nos presentemos a una audiencia penal, por ejemplo, y no llegamos, entonces el juez irá a una orden de captura en contra de esta persona por rebeldía, por incumplimiento de una orden judicial. Entonces es igual con las medidas cautelares. Si esta persona está incumpliendo con esta medida cautelar, no va a ser apresado por decir sos culpable por el delito, no, sino por desobediente. Lenin, me llama bastante la atención dos cosas, y es además, ¿qué tipo de consecuencias nosotros podemos tener en nuestro récord policial si tenemos una de estas acusaciones? Y también, ¿cómo quitar o retirar una orden de alejamiento? ¿Se puede o no se puede? Correcto. Las órdenes de alejamiento tienen vigencia y tienen un plazo fatal. O tienen un periodo de tiempo y efectivamente pueden terminar. Ya sea con que se terminó el proceso, si yo estoy siendo demandado por pensión de alimentos, por ejemplo, y en este caso yo estoy cumpliendo, se terminó el proceso y yo pagué, llegué a un arreglo, llegué a una mediación y yo pagué, entonces en este caso no habrá ningún problema de que el juez, solicitar al juez, en este caso, que cese la orden de restricción migratoria, porque ya no tiene razón de ser, porque ya pagué yo, ya cumplí en este caso. ¿El récord se mancha? Recordemos que el récord no se va a manchar por una orden de alejamiento ni por una restricción migratoria. Los récords se manchan desde el momento que la policía lleva el expediente judicial hacia el ente acusador, que es el Ministerio Público. Hay casos que nunca llegan, Sarita, por ejemplo, a los juzgados, y el récord ya te quedó manchado porque quedó en una causa pendiente. En una causa pendiente y muerta, es decir, se archivó el caso, pero en este caso de oficio no lo limpian, es de interés de parte. La persona tiene que ir al Ministerio Público, solicitar una constancia y
llevarla a Plaza del Sol para poder limpiar su récord de policía. Me encanta este tipo de temas, Lenin. Yo creo que todos hemos quedado claros. El único punto que sí quiero para ya finalizar nuestra intervención en Revista al Día, porque ya hemos llegado a la recta final, es decirle a nuestros amigos televidentes que también, además de la orden de alejamiento, nosotros le incumplimos desde el momento que estamos en comunicación con las redes sociales. ¿Esto es cierto o falso? Así es, recordemos que existe el bullying cibernético, el acoso y el asedio cibernético ahora a través de las redes sociales y el teléfono, claro que sí, así es. Muchísimas gracias, Lenin. Es importante mencionar que el número que aparece en pantalla, 8680-3182, haga su consulta totalmente gratis de cualquier tema legal vía WhatsApp. Déjeme ahí su consulta y yo con mucho gusto, cuando tenga el tiempo debido, le estaré contestando a su consulta vía WhatsApp. Muchas gracias, Lenin, por siempre darle esa ayuda a todo el pueblo nicaragüense que necesita saber o tener alguna aclaración con temas legales.